casa no es hotel. ¿No? Muy buenas noches, bienvenidos a Esta Casa No es Hotel. A ver, esta noche teníamos preparada, habíamos anunciado la invitación con el embajador Sacha Llorenti, la embajadora Nardi Suxo y el analista Daniel Agramont. Sin embargo, por el tema que hizo hoy el anuncio de la solicitud, el presidente Evo Morales, de la solicitud de la abrogación del Código Penal a la Asamblea Legislativa, y como nosotros hemos venido haciendo un análisis cada semana de lo que sucedía en el conflicto, hemos visto pertinente aplazar la invitación para la siguiente semana. Así que bueno, esperamos que la siguiente semana nos acompañe para conocer a más profundidad de lo que sucede en las Naciones Unidas. Esta semana, para dar continuidad al análisis del conflicto y hablar específicamente del anuncio que ha hecho el presidente Evo Morales esta mañana, es que hemos invitado al analista Carlos Cordero. Carlos, como siempre, bienvenido a Esta Casa No es Hotel, es un gusto tenerte. Para mí es un gusto, muchísimas gracias, Susana, y a Sacha decirle también muchas gracias por cedernos el espacio. Con nosotros también esta noche Iván Lima. Iván, bienvenido a Esta Casa No es Hotel. No, gracias a ti por la invitación. Con nosotros también Javier Zabaleta. Javier, bienvenido al programa. Buenas noches, pues un gusto estar con ustedes. Bueno, con nuestros invitados, con nuestro panel de hoy, es que vamos a analizar cuáles son las consecuencias políticas y jurídicas, los efectos políticos y jurídicos que tiene la petición de la abrogación del Código Penal a la Asamblea Legislativa por parte del presidente Evo Morales. Quédese con nosotros. Volvemos a Esta Casa No es Hotel. Esta noche estamos hablando del anuncio que ha hecho el presidente Evo Morales sobre la petición a la Asamblea Legislativa para la abrogación del Código Penal. Javier, quiero empezar la rueda contigo. Y la pregunta básica de entrada: ¿por qué crees que el presidente toma la decisión de mandar esta nota a la Asamblea Legislativa? Bueno, porque en primer lugar había una especie de confusión en la población respecto a lo que significaba ese código y los alcances de ese código. Y esa confusión ha llevado a desconfiar de una ley que que no debería causar tanta preocupación en la población, pero sí ha llevado a una preocupación masiva de la gente. Y a eso se ha sumado una malintencionada lógica de parte de los partidos políticos de oposición de tratar de mezclar lo que es el Código Penal con la repostulación del presidente. Y mucha gente ya al final no sabía por qué salía a la calle, pensando que en el Código se estaba habilitando o deshabilitando al presidente a hacer una nueva postulación. Por lo tanto, el Código no es pues la ley madre del proceso de cambio, ni del gobierno, ni del desarrollo del país. Si tiene que postergarse un año más, no hay problema, pero es bueno de que la población sepa, por un lado, que estamos de acuerdo en recibir cualquier observación de parte de la gente. Eso es gobernar obedeciendo al pueblo, como dice el presidente, ¿no? Y si hay que retroceder en esta ley, lo hacemos con todo gusto. Pero además, la otra función de esta decisión que ha tomado el presidente es esclarecer el ambiente político. Es decir, dejar en claro de que si hay que revisar este código, lo vamos a hacer, y desde la próxima semana ya no está en vigencia, ha desaparecido del ordenamiento jurídico, por lo tanto ha quedado anulado el Código Penal, el nuevo Código Penal. Y los que quieran salir a marchar a partir de la próxima semana serán pues los que quieren sencillamente evitar de que el presidente termine su mandato, o sencillamente están por evitar de que el presidente sea candidato el año 2019, sin ningún pretexto adicional o sin ninguna otro argumento que vaya a confundir a la gente. Y así nos vamos a poder ver las caras políticamente con esas personas. Javier, una pregunta.
si esta decisión se iba a tomar, o sea, el conflicto con los médicos está vigente desde noviembre, en diciembre cobra mayor fuerza, a finales de diciembre existen otros sectores que se van sumando, la abrogación primero de los 2 artículos, otros sectores que se van sumando. ¿No era mejor en esta intención haberlo hecho antes? ¿Por qué se espera hasta hoy para hacer la abrogación? Sí, asumimos de que tal vez fue una decisión bastante prorrogada, pero lo bueno es que se tomó la decisión, ¿no? O sea, finalmente en limpio lo que sacas de esto es de que tienes un gobierno que está dispuesto a retroceder sobre sus pasos cuando sea necesario. Hay intereses mucho más importantes, mucho más vitales para el desarrollo del país que si este código entraba en vigencia o no. Y uno de esos intereses vitales para el país es la estabilidad política y económica que atesoramos todos los bolivianos, no solamente el MAS. Y en función a eso, si hay que retroceder en este código, lo hemos hecho. Carlos, con esto se logra apaciguar las medidas. Hay muchos sectores, ¿no?, que estaban, por lo menos en la sensación de afectados en el código, porque hay muchas cosas que, a ver, son de sensación más que hechos reales, de interpretación más que de letra muerta, ¿no es cierto? Sacando este código, ¿se desmoviliza a la gente? Pues no creo que se desmovilice, y creo que esta convulsión que está viviendo el país no termina con la abrogación del código, porque desde un inicio de todo este proceso de conflictividad ha estado muy claro lo que Javier ha planteado. Está el respeto a la Constitución, está el respeto a los resultados del 21 de febrero y el tema del debate del código, si era el artículo 205 o eran 13 observaciones, creo que es absolutamente circunstancial. Evidentemente, lo que está en la ciudadanía es el respeto a los resultados del 21 de febrero, el respeto a la Constitución Política del Estado, y me da la impresión de que cierto, demoraron demasiado, se hubiera apaciguado un poco, pero el resultado hubiera sido el mismo. Yo creo que continuarán las movilizaciones. ¿Tú crees que tiene el mismo efecto ya hablar simplemente del tema de el sí o no a la repostulación frente a los movimientos ciudadanos, las organizaciones sociales en cuanto a movilización, que hablar de una norma que, como te digo, más allá de la sensación, etcétera, pueden sentir en el papel que te está afectando? Al sacar eso, ¿tú crees que tiene el mismo efecto? ¿No te parece que volvemos a un estado de polarización quizás, donde aquellos que por ahí se sentían afectados con el Código Penal no necesariamente se sienten afectados con la repostulación de Morales? Pues mira, este conflicto yo creo que tiene sus raíces ya en el 2016 y viene primero con los resultados del 21 de febrero y luego con la actitud absolutamente política del gobierno en sentido de ir buscando los argumentos para desconocer ese resultado de cuando Bolivia le dijo no a la modificación del texto constitucional y le dijo no a la repostulación de Evo Morales a las elecciones, en las elecciones 2019. Por lo tanto, desde el tema de la movilización respecto al código, como te digo, ha sido absolutamente circunstancial. Es un tema que afectaba a distintos sectores, pero desde el principio, desde el momento, yo diría desde el primer día del conflicto de los médicos, siempre ha estado, y no se ha escondido en ningún momento, que el punto era respetar la Constitución, respetar los resultados del 21 de febrero y
Y la ciudadanía se ha pronunciado. La ciudadanía ha dicho con absoluta claridad que Evo Morales no va a ser candidato al 2019. Y no es porque lo diga Carlos Cordero, sino es porque la ciudadanía se ha expresado el 21 de febrero, lo ha ratificado durante todo este tiempo, durante todo el proceso del conflicto, y el gobierno, a través de una medida absolutamente política, subordinando los órganos del Estado, ha logrado que emitan un fallo del Tribunal Constitucional totalmente espurio, deleznable, que habilita a Evo Morales como candidato el 2019, y la molestia ciudadana no es con la ley del Código de Procedimiento Penal, es en última instancia la expresión de un mal proceso de socialización, de una asamblea legislativa con tendencias autoritarias, pero en el fondo está eso que se ha convertido en una consigna en la ciudadanía. Bolivia dijo no, Evo Morales no va a ser candidato el 2019. A ver, hay que dividir dos temas porque el resultado de las movilizaciones, lo que se tiene sobre la mesa, lo que se anota, es que hay una petición hoy día de la abrogación del código, ¿no es cierto? La pregunta para ti, Iván, que has estado estudiando el código muy pendiente, ¿a quién beneficia la abrogación del código? Creo que no podríamos hablar en términos absolutos de un ganador. La abrogación es algo que niega un problema estructural que tenemos en el país, que es la reforma judicial. La reforma judicial y la crisis de la justicia penal es algo que todos estamos convencidos, y al abrogarlo, el código no es que tengas una respuesta mágica o una solución. Desde ya, la ley 1005 tampoco era la solución. Definitivamente estamos hablando acá de un proceso histórico un poquito más largo. La crisis de la justicia, hablábamos antes del programa, viene de la audiencia de Charcas. O sea, no tenemos un momento en la historia de Bolivia en la que hubiéramos tenido una situación sin crisis de justicia. Entonces, cuando me preguntas quién se beneficia de esto, creo que hay sectores que siempre se benefician de la falta de justicia en un país, y generalmente son aquellos que no quieren que los problemas se resuelvan en los tribunales. Son los sectores que tienen poder que está por fuera del Estado de Derecho, los poderes económicos, los poderes mediáticos, muchas veces los poderes políticos. Cuando tú tienes un país en el que impera la ley del más fuerte, el juicio de la billetera o el derecho que está corrupto, vas a tener un gran perdedor. No creo que haya ganadores tan visibles, pero sí tienes en este momento 19,000 personas en las cárceles que con este código podrían haber tenido un mejor acceso a la justicia, reglas más claras de detención preventiva. Te pongo ejemplos claros. El señor Zvonko Matkovic, desde mi punto de vista, no debería estar con detención preventiva durante tanto tiempo. Bajo la ley 1005, él habría estado fuera de la situación en la que está, de incertidumbre jurídica. Creo que ha habido en estos años un gran perdedor, que es el perfil del privado de libertad. Una persona que no terminó el bachillerato, que es muy pobre, que tiene a veces un ascendiente rural. Ese es el gran perdedor del Código del Sistema Penal, de la abrogación del Código del Sistema Penal. Y te digo que es perdedor porque yo no creo que en los próximos 2 años logremos construir un Código del Sistema Penal, porque se vuelve un tema electoralizado, y eso es muy difícil de debatir en términos razonables. Me imagino que un debate sobre el aborto, por ejemplo, en estos 2 años que tendría la Asamblea para emitir un nuevo código, va a ser muy difícil. Ya tienes un pronunciamiento de 2.700.000 evangélicos de voto castigo a aquel parlamentario que vote en favor del aborto, y tendrás movimientos progresistas que tengan una posición diferente. Entonces, en años electorales... Nuestra discusión eterna, Iván. Has tocado el punto neurálgico de nuestra discusión eterna. Y te planteo un tema además de los tipos penales. Creo que como sociedad hemos planteado en la Cumbre de Justicia unos paradigmas nuevos en el tema de justicia, y los ha acogido muy bien el ministro de Justicia. En su último texto nos habla de 3 variables que creo que son claves: tecnología, carrera judicial, recursos humanos y el tema normativo. El tema normativo ha dado un retroceso, ha retrocedido, pero hay otras leyes que están en curso de tramitación. Tenemos Código de Comercio, hay Código Civil, va a tener trabajo el Parlamento.
Yo creo que el plan de Nicolás Laguna en la GETIC para hacer que el expediente digital, la firma digital, el correo electrónico funcione, no necesitaba de este código. Creo que vamos a tener en este año que viene un gran avance en el gobierno electrónico judicial. Y creo que la carrera judicial es estructural para toda esta crisis. Tenemos un Consejo de la Judicatura con un presidente, Gonzalo Halcón, que viene, es militar él, que viene con una estructura de pensamiento y principios que van a cambiar la justicia. Creo que el Código del Sistema Penal es del 5% de lo que se viene a partir de la Cumbre de Justicia. Creo que tenemos mucho que hacer este tiempo y me parece que vamos a encontrar que en el camino el Código del Sistema Penal había sido bueno, no había sido tan malo. Creo que Iván, en la crítica de vuelta va a estar... Una parte, digamos, el Código del Sistema Penal, como tú lo explicabas en, no me acuerdo si el anterior o hace 2 programas, ¿no es cierto?, tiene 3 partes. Correcto. ¿No es cierto? La última parte es sobre la que te quiero preguntar, que es la parte del procedimiento penal, ¿no es cierto? Este texto, digamos, esta parte del código es algo de lo que realmente no se ha hablado. Eso no ha entrado ni en parte de la discusión, ni entre las verdades ni en las mentiras que se han dicho en las redes sociales, ni lo que se ha analizado dentro de los programas de televisión de manera profunda. El tema procedimental, Iván, no existen, al abrogar el código, algunos, digamos, malos abogados, porque no voy a generalizar, evidentemente, que se benefician de la no existencia del código para seguir en un sistema de justicia de extorsión? Seguramente que sí, pero lo primero que tenemos que aclarar a la población es que la ley 1005 ya fue modificada por la ley 1025. La ley 1025 deroga el tipo penal del 205, médicos, y 137. Está publicada en la Gaceta Oficial y esa es una norma que ya tiene vida jurídica, ya tiene existencia. Lo que va a hacer la Asamblea Legislativa, y eso me parece que es bueno precisarlo, es emitir una nueva ley. Y esta nueva ley tendrá que tener un contenido jurídico, puede ser un artículo que diga se abroga la ley 1005, podría decir solo eso, o podría tener un alcance que yo considero que podría ser muy positivo en el debate, justamente por lo que tú has planteado, y lo ha dicho incluso Francesco Zarati en algunos de sus artículos. Quizás la parte procedimental, que es la que no ha tenido ninguna contaminación y no ha tenido críticas, podría salvarse. Yo no creo que estemos en un momento en este de decir que va a haber una abrogación parcial, no estoy diciendo eso. Pero creo que podría el cronograma de trabajo de la Asamblea dividir un poco el trabajo de lo que se viene por delante. Trabajar en la parte procedimental, de manera que tengamos un código procedimental este año, y dejar la parte de delitos, aborto, sedición y todo lo demás, para un debate más amplio de la sociedad. Creo que habría que dividir los 2 códigos. Mantenerlos puede ser una complicación. Y respondiendo a tu pregunta, de ninguna manera este código o la ley 25 o la ley que viene a futuro va a poder ser utilizada. Esto venía ya con una vacatio leyes a junio del 2019 y no hay ninguna posibilidad de que este debate sano, este conflicto que ha habido en la sociedad boliviana pueda afectar o perjudicar a alguna persona. En algún momento se tenía claro que el código, la ley 1005, entraba en vigencia inmediata al día siguiente de su publicación, en aquellos casos que el Estado había dejado de perseguir, y se usó mucho el ejemplo de la bigamia. Alguien incluso utilizó el tema del abandono de mujer embarazada. No hay temas en los tribunales de Bolivia el día de hoy. Es otra discusión abstracta que nos plantearon que no era real. O sea, incluso escuché a muchos colegas decir, no, va a haber un desbande, va a haber problemas, o va a haber gente que salga de las cárceles. No ha habido peticiones, no ha habido ningún impacto, y es otra de las mentiras que va a quedar clara. No va a haber ningún problema a partir de estas decisiones que se han tomado una vez que la Asamblea concluya su trabajo. Te diría que nuevamente el gran perdedor son todos los bolivianos que, como la familia de Carla y Jesús, que han tenido una muerte tan terrible, no llegan a tener una justicia eficiente, una justicia que les dé una respuesta inmediata. Gracias a Dios este tema tiene una gran repercusión pública, el ministro de Justicia ha anunciado que se va a involucrar, pero te cuento que son alrededor de 1.500 familias que sufren la tristeza de perder un familiar todos los años en este país en circunstancias no esclarecidas y violentas. Y como siempre lo digo, en el país solo resolvemos el 1% de todos los delitos que se cometen. Entonces estamos en una situación en la que tal vez necesitamos que esto no se enfríe y que las soluciones estructurales no se electoralicen, pero que la crisis de justicia se resuelva. Ojalá que tengamos ya muchos documentos que digan, este es mi código alternativo, por aquí viene la solución, pero como estamos, no podemos seguir.
Ya estamos en crisis muy aguda en el sistema penal. Bueno, la Asamblea Legislativa esperamos que tenga, diputado Zabaleta, reacciones rápidas, sobre todo en el tema procedimental, que es cierto, ese no ha tenido ningún problema, no ha habido ningún reclamo, no ha habido ninguna marcha en cuanto a ningún artículo de procedimiento. Pero Javier, a ver, más adelante volvemos a hablar específicamente de la parte jurídica del código. ¿Qué implica la abrogación para el MAS? ¿Esto significa un retroceso, significa una derrota? ¿Cómo tú, que eres diputado del Movimiento al Socialismo y además, bueno, un importante dirigente, cómo lo anotas sobre la mesa? ¿Qué significa esto para el MAS? No, evidentemente es una evidencia de que se hicieron mal las cosas, ¿no? En la Asamblea Legislativa. No vamos a ocultar el sol con un dedo. Debió haber mayor socialización, debió haber más mesura a la hora de abordar temas complejos, ¿no? Como es el tema de la relación con del Estado con las iglesias, el tema del aborto, el tema de la penalización, en el tema médico, etcétera. Debió haber eso, ¿no? Sin embargo, llegado el momento de la abrogación de este código, entramos a otro momento, ¿no? Y ahí no hay apuro por en 2 meses volver a sacar otro código o en 30 días, no hay ningún apuro. Se van a hacer todas las socializaciones que tengan que hacerse, se va a abordar el tema con la amplitud que debió haberse hecho en todo el país, pero en este nuevo momento que empezamos, porque ya sacamos de la mesa política, sacamos el código y lo llevamos a un proceso de construcción colectiva. Y queda lo que acaba de decir Carlos Cordero, ¿no? Queda el tema de la repostulación. Es decir, que la gente sana, que tenía una observación al Código Penal, la gente sana que no le gustó un artículo, que se sentía afectada por un artículo de ese Código Penal hoy abrogado, y que estaba en las calles, puede ya irse a su casa tranquilo y evaluar cómo va a participar en este proceso de socialización y de construcción de este nuevo código. Pero la gente que quiere que el presidente Evo Morales se vaya, la gente que quiere acortarle el mandato al presidente Evo Morales, o finalmente la gente que quiere llevar a su candidato el año 2019 sin que participe o sin que compita con Evo Morales, esa gente sí va a seguir en las calles. Pero ahí tenemos una responsabilidad, los que estamos haciendo política y los líderes políticos, de ver hasta dónde queremos que esa gente siga en las calles. Porque no es razonable la movilización por el respeto al 21 de febrero o por el fallo del Tribunal Constitucional, porque si fuera razonable, estarían en Sucre. Las movilizaciones serían en Sucre tratando de hablar con el Tribunal Constitucional para ver cuál es la figura jurídica para cambiar esa nacional o internacional, para cambiar ese fallo. Pero no, quieren desestabilizar el país. Quieren hacer paros, están ya planificando, ya están sacando el Código Penal, están dedicando al tema de la repostulación y quieren hacer paros, quieren hacer bloqueos, quieren hacer movilizaciones, y todos sabemos que las movilizaciones en el tiempo se vuelven violentas. No hay forma de que una movilización en el tiempo siga pacífica, se va a volver violento. Entonces, la pregunta ahí a la oposición es, ¿van a tirar la soga hasta ese nivel? Porque sacando el Código Penal de la mesa política, nosotros, en nuestro sano juicio, no vamos a permitir, pues, de llegar a una elección el año 2019 sin nuestro candidato. O sea, eso sí es una afrenta a la democracia interna en Bolivia, ¿no? Es decir, querer que tu candidato gane la elección el año 2019 sin que participe el nuestro. O sea, no es ni sensato ni aconsejable hacer eso. Tenemos un candidato del Movimiento al Socialismo que representa de una u otra forma en todas las encuestas, entre 40, 50, 55, 60% de la población. Y lo que ustedes están queriendo hacer es quitar ese candidato del escenario político del año 2019 e ir solos. Y eso no es sensato hacer eso. Entonces ustedes están llamando, entre líneas, a un enfrentamiento con esa gente que sí cree en el proceso de cambio, que sí quiere ir con su candidato el año 2019, que es el presidente Evo Morales, y espero de que mediten esa decisión que están tomando,
porque al único que van a llevar es a un enfrentamiento en las calles donde vamos a perder todos. Porque un país, que lo dijo el presidente esta mañana, un país que goza de estabilidad económica, goza de estabilidad política, donde ahorita cualquier empresario puede ir y prestarse el banco, hacer negocios sin mayor complicaciones, vamos a convulsionar el país por esa decisión que ustedes están tomando, que no es ni democrática, ni es sana para la propia democracia boliviana. Entonces yo espero que recapaciten y que bajen el tono de la beligerancia de sus movilizaciones, porque ahora ya el código está fuera de la mesa. Vamos a hablar de las elecciones 2019. Y si ustedes quieren hacer esa elección con la gente en las calles y con una beligerancia como la están planteando, asumirán su responsabilidad. A ver, lamentablemente me avisan que me tengo que ir al corte, pero quiero volver contigo, Carlos, naturalmente. Claro, claro, con todo gusto. Es en esta casa en los hoteles. Volvemos a esta casa en los hoteles. Estamos hablando de las implicancias políticas y jurídicas de la abrogación del Código Penal. Quiero volver contigo, Carlos. A ver, estábamos hablando en el anterior bloque, nos hemos quedado en una parte muy política y quiero volver ahí, ¿no? La abrogación, en un punto, hoy día hemos escuchado a Samuel Doria Medina en varios medios de comunicación, parecía, ¿no?, que se reclamaba esta victoria para sí, que se reclamaba esta victoria para una oposición partidaria, ¿no? ¿Hasta qué punto, Carlos, esto puede ser cierto cuando nosotros sabemos que los movimientos sociales de tipo ciudadano por ahí están en rechazo al gobierno, pero no necesariamente están apoyando a una oferta electoral de oposición? Entonces, a ver, ¿qué se apunta en la oposición también? Primero, tienes absoluta razón en principio de que esto no es una victoria de los partidos políticos ni de ningún liderazgo político, y cualquier político que quiera arrogarse esta digamos, victoria está completamente equivocado. Esta es una movilización ciudadana. Si a alguien hay que atribuirle esta victoria jurídico-política, más política que jurídica, es a los movimientos ciudadanos, básicamente urbanos, esa clase media tan hostilizada en los últimos tiempos. Y te agradezco, Javier, que tú me pongas como un referente de la oposición política, pero yo no formo parte de ningún partido político. Pues yo estoy expresando... Has sido candidato por Unidad Nacional. Querido Javier, por eso te estoy haciendo la aclaración. Yo estoy hablando primero como profesional, como analista político, yo estoy hablando como un ciudadano que se siente... Pero ha sido candidato. Sí, no he participado del proceso electoral. Y tú también has sido miembro del movimiento Sin Miedo. Y tú has sido el tránsfuga, hermano, yo no. Pero yo te estoy hablando... No te estoy diciendo que eres tránsfuga. No necesitamos insultarnos aquí para... Tránsfuga no es un insulto. Es un delito el transfugio. Por si no te habías enterado. Pero es una equivocación, eso no debería estar en nuestra normativa. Será pues la tuya por la equivocación. Pero no necesitas insultarme. Lo único que te estoy recordando es que has sido candidato a Unidad Nacional y que vengas aquí a plantearte como independiente. Perfecto, pero por lo menos que la gente sepa lo que ha pasado. Pero te estoy aclarando y le voy a aclarar a la ciudadanía, y espero que me dejes hablar, que estoy aquí como ciudadano. Sin insultos, porque ¿no? Me siento sin insultos, porque transfugio no es un insulto. Es un delito, es como si yo te dijera ladrón. O sea, me tendrías que probar, pues, y con tu mismo código, que ha sido felizmente abrogado, yo te acusaría de injuria y calumnia, sí, pero ¿no es cierto? Ubicate, a ver. Pero ¿qué te parece, Javier, si me dejas hablar? No insultes. No estoy insultando, querido Javier. Bueno, entonces, ¿nos podemos aquí decir ese tipo de cosas? No me dejas argumentar. Vuelvo a decirle a la ciudadanía, yo estoy acá como ciudadano que se siente absolutamente violentado por la subordinación de la justicia por el poder, por el órgano ejecutivo. Porque la ciudadanía, y mira, Iván,
¿no es cierto? Tú lamentas la situación de 19.000 bolivianos que están en las cárceles. Por supuesto que lamentamos esa triste situación, pero ¿dónde queda la decisión de 2.600.000 bolivianos que le dijeron no a la modificación del texto constitucional, que le dijeron no queremos que Evo Morales sea candidato ni Álvaro García Linera a la presidencia del 2019? Decisión ciudadana que fue borrada por un plumazo por 6 funcionarios, además del Tribunal Constitucional, que hoy están fuera del Tribunal Constitucional. El trasfondo de todo esto, querido Javier, está que han vulnerado la Constitución política del Estado, porque la Constitución prohíbe la reelección ya por un 4º periodo, por una tercera oportunidad, y no han querido escuchar la voz del pueblo, y se están equivocando, querido Javier, están perdiendo el tiempo. Lo que deberías hacer, y tú recomendarle al partido en el que te encuentras ahora, es lo más antes posible. Habría que buscar un candidato de relevo, porque Evo Morales no va a ser candidato el 2019. Te vuelvo a decir, es una decisión ciudadana. Eso es lo que ustedes quieren. Es una decisión. No, claro, los ciudadanos queremos eso. Sí, los ciudadanos lo hemos expresado. Los ciudadanos lo hemos expresado el año 2016, el 21 de febrero. Hemos expresado en las urnas y está contabilizado. El 52% de los ciudadanos le han dicho no. Luego, en las elecciones judiciales, y tú tienes toda la razón, Iván, tenemos un gravísimo problema judicial, al extremo de que el presidente y el vicepresidente han utilizado esta frase: la justicia apesta. Nos hemos equivocado, y se han equivocado el 2011 cuando nos han llevado a una elección y nos han dicho elijamos a los magistrados, ¿no es cierto? Y va a haber justicia pronta, oportuna, ágil, perfecta, y se han vuelto a equivocar, hermano. Carlos, En noviembre y el 28 de noviembre, Carlos, 2 días antes de las elecciones judiciales, sale ese fallo espúreo que viola la Constitución política del Estado, y la expresión ciudadana. Es el ciudadano, Javier, Carlos, que ha dicho no, Evo Morales no va a ser candidato el 2019. Carlos, con la modificación o con la abrogación del Código Penal, ¿se mejora la justicia en Bolivia? Mira, coincido plenamente con Iván. O sea, esto es un problema que tiene muchos factores. La justicia, ¿es cierto? Y tienes razón, ha habido momentos de lucidez en el tema judicial en Bolivia. La promulgación de los códigos Santa Cruz, por ejemplo, que han sido los primeros códigos auténticamente bolivianos que sustituían las leyes coloniales españolas. Y después han habido varios intentos de reforma de la justicia, ¿no es cierto? Pero esta reforma, esto que ha intentado Evo Morales con las elecciones judiciales, es el fracaso más rutilante de Evo Morales. Y el segundo fracaso va a ser que los políticos sigan insistiendo en llevar a Evo Morales como candidato, cuando la ciudadanía ha dicho que no. Lo mejor que se puede hacer para evitar este clima de conflictividad es, más bien, ustedes empiecen a buscar un candidato de relevo. La ciudadanía, los partidos de oposición encontrarán pues su... Claro. Para terminar y redondear a la pregunta, querida Susana, primero, para una verdadera reforma de justicia tiene que ser con participación ciudadana amplia y plural, ¿no es cierto? Y tiene que ser un proyecto de unos 5 o 10 años, y donde tiene que haber sobre todo una fuerte inversión para mejorar infraestructuras, salarios, capacitación, donde las universidades estén. Hermano, yo tengo que dar clases a los profesores universitarios sobre el nuevo texto constitucional, ¿no es cierto? Y eso todavía estamos en la fase inicial. Entonces imagínate el tema de la justicia. Pero vuelvo a reiterar en todo esto, es la ciudadanía, Javier, la que se ha pronunciado, ha dicho no a la repostulación de Evo Morales. No insistan con eso, porque mientras sigan insistiendo en eso, la ciudadanía se ha expresado el 21 de febrero, el 3 de diciembre, o sea, esa mayoritaria expresión de voto nulo, voto blanco, quiere decir no queremos la repostulación de Evo Morales. Los ciudadanos, y los ciudadanos te están diciendo...
Y son ustedes, mientras se resistan a reconocer que han cometido un error con el tema judicial y con este fallo espúreo del Tribunal Constitucional, Javier, es el movimiento al socialismo que está llevando al país a una espiral de violencia. Porque los ciudadanos, no vas a decir, o sea, se nos han acusado de que en Santa Cruz comían churrasquito, en Cochabamba chicharroncito, has visto cómo lo ponían Transformers, sillita, hasta un cura, padre Bazán, ¿no es cierto?, se ha puesto ahí a protestar. ¿Contra qué? Contra la violación del texto constitucional. Sí, pero dígale a la gente lo que están planificando para las próximas semanas. Díganle a la gente lo que están planificando para las próximas semanas, el tipo de movilización que están planificando para las próximas semanas. Díganles cómo van a salir a las calles las próximas semanas. ¿Eso no va a ser violencia? ¿Y quién está llamando a la violencia? Ustedes. Va a ser responsabilidad de ustedes. Yo quiero volver a un punto. Tanto Javier, que nos ha hablado de un proceso de construcción del nuevo código colectivo, ¿no? Y tú también coincidías con Javier en que habría que hacer un proceso más largo, de 5 años, ¿no? El código tiene 7 años de construcción. Eso no lo podemos perder de vista. Pero yo quiero hacerte ahí una pregunta, Iván, desde el punto de vista de la institucionalidad, que es justamente lo que se quiere recuperar en la justicia, ¿no? O sea, más allá de todas las aristas políticas que tiene el código, ¿no? Yo quiero ir a la institucionalidad en cuanto a la creación de una norma de tipo penal. O sea, ¿tú crees que un código penal debe negociarse con intereses corporativos? Es decir, yo soy de un determinado sector, no me gusta cómo el código está penando a mi sector. ¿Cómo voy a ser yo juez y parte de mi sector? ¿No es cierto? O sea, ¿cómo se hace desde un punto de vista institucionalista, que la oposición lo reclama profundamente, ¿no es cierto? ¿Cómo se construye un código penal llamando a los sectores que se van a ver afectados por ese código penal? Es que es una cosa, un instrumento que jamás va a salir. Mira, yo creo que la construcción de los instrumentos, y en este caso el MAS tiene una mayoría parlamentaria, viene en esa oferta electoral. La oferta electoral que tú le haces a una determinada sociedad te tiene que plantear un modelo de justicia. Hay un modelo de justicia que es más garantista, otro que es más inquisitivo, uno que es más humanista, otro que busca la restauración. Pero lo que estás planteando es un tema estructural. Tú no le puedes decir al país, o no puedes llevar la discusión del debate de la justicia penal por algo que no es materia de justicia penal. El debate que ha habido en esta mesa sobre la abrogación del Código Penal tiene que ver con otro hecho político muy importante, lo respeto, pero que no tiene relación con el sistema penal. El 21 de febrero y el debate que puede haber entre políticos tiene que ver con una decisión en un tribunal. Un tribunal que tiene mecanismos jurídicos para seguir con ese debate, que podrían llevarse incluso a nivel internacional, pero eso es otro tema. Yo quiero concentrarme en 2 problemas que me parecen que son estructurales. Solamente poniendo los ejemplos, la negligencia médica o el tema del 137 y los homicidios en accidente de tránsito. De acuerdo al INE, todos los años en este país, 15,000 personas tienen lesiones gravísimas en accidentes de tránsito y promedio mueren 1,800 personas. Entonces, cuando tú hablas del tema de justicia penal, tiendes a buscar que ese índice baje. El índice en Bolivia es de 20.9 muertos por cada 10,000 vehículos. En Chile está en 3. Y en los demás países está bajando a menos de 1. Entonces, tenemos un problema estructural con relación a cómo combatimos ese problema de viudas y de niños que no tienen papá porque han muerto en un accidente de tránsito. Tiene que involucrarse el sistema penal, sí, en el último minuto, en la última instancia, pero antes tenemos que trabajar en toda una estructura y en todo un diálogo que creo que se debería dar en el Parlamento con los choferes, porque son otros temas que no pasan por lo penal solamente. Siguiendo la experiencia de Chile, que permítame decirles muy brevemente, el problema había sido que tienes que tener un límite muy fuerte en las ciudades a los 50 kilómetros, no puedes ir a más de 50 kilómetros, tienes que tener cinturones de seguridad, tienes que usar el tema de cascos que no sean chinos, con las disculpas a los chinos, sino de buena calidad, porque resulta que la gente se muere porque no usa bien un casco. Entonces tienes un tema estructural que no es solamente penal,
Y lo mismo en la medicina, y yo creo que ahí tenemos un gran ejemplo de cómo dialogando podemos encontrar soluciones. Resulta que este famoso Centro de Conciliación y Arbitraje Médico que estaba ya en la Ley 3131 desde el 2005, que no se ha regulado en todos estos años, es un camino de solución muy estructural. Necesitamos dejar de pensar que el conflicto solo se va a resolver en la vía penal. Tenemos que tener el Centro de Conciliación, el arbitraje resuelto. Es que también tenemos una idea muy punitiva de las cosas, ¿verdad? Y ese es el punto que te respondo. Yo tal vez yo no creo que un médico, nadie entra a causar un problema a su paciente, jamás. Pero si te pones a pensar y revisas la estadística en el mundo, resulta que sí pueden darse casos de malos diagnósticos. Y un mal diagnóstico no va a ser nunca el resultado de una acción dolosa de matar a otra persona, porque eso se llama asesinato. Pero si no tienes toda la tecnología, si no tienes una sociedad que está consciente de que las bebidas azucaradas son un peligro, de que tienes que hacer más ejercicio, si no tienes toda una estructura preventiva, no vas a tener una solución en el sistema penal. El garrote no es la solución. Ahora, me planteaste un tema que te trato de responder. Ni los choferes ni los médicos van a aceptar un código penal. Pero el Estado tiene que proteger al paciente y tiene que proteger al ciudadano que usa el servicio público. Las cifras son muy grandes. Tenemos muchos muertos, tenemos muchas personas que están sufriendo porque no es una solución la vía penal. No es una solución. Y este camino que se ha planteado, que se ha abierto de debate, creo que es el camino que tenemos que construir en estos 2 años. Yo creo que sería más interesante, y disculpen por lo que voy a decir, pero me parece que es un tema también estructural, que usemos más las instituciones y menos las calles. Creo que los caminos dentro del Tribunal Constitucional, dentro de la Corte Interamericana, y la comisión han sido anunciados permanentemente, y yo veo cada vez que cuando se pierde el debate jurídico, cuando se pierde el debate en tribunales, primero se denosta al árbitro. Ese tribunal es un tribunal masista o un tribunal que está comprado, y no es así. O sea, yo creo que muchas veces ni siquiera se hace el esfuerzo de presentar el recurso. Y te lo digo con un criterio que te lo puedo poner con ejemplo. En la Ley de Identidad de Género, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, hemos logrado que se declare esa ley inconstitucional. Y ha sido un trabajo serio y esforzado de muchas personas que han trabajado en equipo. Ese es el camino para decir que una ley no se va a aplicar, plantear la inconstitucionalidad. Pero yo no veo que haya ese mismo esfuerzo. Yo creo que se parte de decir, no vamos a ir al debate jurídico porque no creemos en el árbitro. Ay, y eso es lo que está pasando. Aquí se vería muy mal, Iván, que te golpee. pero eso es un tema. Me da... Por supuesto. A ver, Javier, volvemos al plano político. ¿Qué se ha perdido con la abrogación del código? Es decir, la Asamblea ha venido trabajando 7 años, empieza el trabajo cuando era presidente de la Cámara de Diputados Héctor Arce, empezó el trabajo con el código, que también recupera algún trabajo. Alguna vez el año pasado lo contó en este mismo programa, ¿no? Se retoma el trabajo con esta nueva asamblea, ¿no? Con esta nueva composición, digamos, de la Asamblea Legislativa a través de Susana Rivero, ¿no? Y tú que eres diputado, ¿qué se pierde desde la Asamblea Legislativa con la abrogación del código? Es decir, ¿qué invierte una Asamblea Legislativa, ¿no?, al plantear una norma de este tamaño? No, mira, en política no es como, digamos, en una empresa, ¿no?, donde una inversión económica genera ingreso económico, ¿no? En política sencillamente los resultados políticos son los que cuentan, y en este caso abrogar el Código Penal es una ganancia política. Es una ganancia política porque va a haber más gente que va a participar de esta nueva redacción, va a haber mucho más atención de instituciones, personas, etcétera, a la redacción del nuevo código. Por lo tanto, no hay, a mi juicio, no hay pérdida de nadie, ni de la oposición ni del oficialismo. Más bien va a haber un bonito momento en el que todos vamos a ir a contribuir a un nuevo código. Por lo tanto, lo que ha dicho el presidente esta mañana es una buena noticia para todos. O sea, todos vamos a poder participar. A mí lo que me preocupa es de que la oposición intente brincar, se le está yendo el Código Penal, y para mantenerse en la idea de llevar a ciertos sectores de la población en actitudes ya
de convulsión social, brincar del código a lo que es la repostulación, ¿no? Adelantando un proceso electoral que lo deberíamos estar discutiendo el año 2019 al 2018. No nos vamos a correr de eso, porque nosotros hacemos política todos los días. Nosotros vivimos en una permanente campaña, por lo tanto vamos a ir a ese escenario. Pero lo que nos preocupa es de que la oposición intente, porque se van a ver mermados en los próximos días, eso es indiscutible, aunque digan que no, se van a ver mermados porque hay mucha gente sana que ya no los va a apoyar desde mañana, porque ya el código, ellos estaban por el código y no lo van a seguir a Doria Medina, a Tuto, a Carlos Mesa, no los van a seguir. Entonces va a mermar sus movilizaciones y ante la merma no van a tener otra en su lógica de desestabilizar al presidente Morales, no van a tener otra que radicalizarse. Y eso es lo que queremos alertar a la población. Es decir, que líderes políticos, Doria Medina, Carlos Mesa, Tuto Quiroga, van a intentar radicalizar sus protestas para tratar de suplir la merma del apoyo de la gente, porque mucha gente se va a ir a sus casas después mañana tranquilo a hacer su vida cotidiana, porque ya no hay un código aquí al cual protestar, sino más bien es ya el tema de la repostulación y es un tema político. Pues yo no sé por qué les gusta engañar a la gente así, a la oposición, diciendo de que no, si no es un tema de democracia, que mientras más candidatos vayan el 2019 mejor, pero que no vaya Evo Morales, que gane cualquiera cuando tú estás apoyando a Doria Medina. No es que estás saliendo a las calles por decir que gane cualquiera, que gane la democracia. No, ustedes están saliendo a las calles para que su candidato pueda llegar el año 2019 a ganar la elección sin el principal contendor, que es en este caso Evo Morales. Eso es lo que están haciendo. Y eso es no hablarle claramente a la población. Se agarran del referéndum del 21 de febrero, cuando tu jefe ha sido el que ha financiado toda esa tramoya del caso Zapata. O sea, y lo ha reconocido. No por nada ha ido a la cárcel el señor León y toda su banda. Y ahora decir de que ese fue el mejor referéndum que le ha pasado a la democracia, es engañarle a la población. Espero que no vengas a insultar otra vez por lo que te estoy diciendo esto, pero yo necesito, yo lo único que quiero es aclararle a la población. Es un delito, y aquí tenemos un abogado. Transfugio es un tú no eres abogado para empezar, así que es un delito ético. No es un delito penal, pero creo que yo quiero seguir hablando. Yo simplemente acabo con esto, y es decirle a la población en los términos más claros, el Código Penal no está ya en debate a partir de mañana. Lo que va a estar en debate son las aspiraciones políticas de algunos candidatos que quieren llegar al 2019 sin la participación de Evo Morales. Y lo quieren hacer. Y se están disfrazando de movimientos ciudadanos, están diciendo que solo simpatizaron un momento con alguno de estos candidatos o partidos y ahora son ciudadanos de a pie, como lo acabamos de escuchar ahorita de Carlos. Y eso no es hablarle con sinceridad a la población. Pero bueno, no, lo que tienen que quedarles claro a ustedes es que nosotros vamos a entrar al plano político a partir de mañana y la responsabilidad de lo que suceda en las calles va a ser de ustedes. Del movimiento al socialismo. No, es de ustedes. Carlos, a ver, la oposición se ha mostrado permanentemente contraria al Código Penal en las últimas semanas, en los últimos 2 meses, podríamos apuntar. Sin embargo, en el proceso de construcción del Código Penal, la mayoría de los artículos han sido aprobados por mayoría. O sea, no por los 2/3 del MAS, sino en una votación de un 80-90% de todos los artículos, salvo estos problemáticos como el del aborto, ¿no? Que ha tenido, digamos, voto cruzado, digamos, ¿no? Un grupo de la oposición y el oficialismo apoyaban, otro grupo de la oposición y el oficialismo los rechazaba, ¿no? Pero el resto de los artículos básicamente ha sido aprobado por todos. Hemos visto que el código ha sido enviado a los jefes de bancada en marzo de 2017 y parecía que no había mayor conflictividad alrededor del código al interior de la Asamblea. Cuando empiezan las movilizaciones se van agudizando, van sumando sectores, ¿no es cierto? La oposición entra inmediatamente en huelga de hambre, pero
esa oposición que ha entrado en huelga de hambre ha sido parte de la aprobación del Código Penal. Entonces, me interesa saber qué pasa ahí. O sea, más allá de una discusión política, sí me interesa el análisis de qué es lo que pasa con la oposición y cómo se muestra entonces esa oposición ante la sociedad. Mira, yo creo que los partidos políticos, los liderazgos políticos han sido rebasados por la ciudadanía. Yo creo que todo esto es un movimiento ciudadano. Y vuelvo a decirle a Javier y al movimiento al socialismo que vean las movilizaciones que han sucedido en todo el país, que vean las movilizaciones que han ocurrido fuera del país, expresiones absolutamente ciudadanas, donde evidentemente algunos partidos políticos, algunos líderes políticos están tratando de encaramarse y están tratando de seguramente obtener algún beneficio. Y te vuelvo a decir, Javier, no tengo jefe, ¿ya? Yo soy un ciudadano. Y estoy hablando como ciudadano, y te vuelvo a decir, y también hacer coincidir esto, querido Iván, ocurre que sí, hay que preocuparse por las personas accidentadas, hay que preocuparse por todos ellos, pero y la decisión de 2.6 millones de bolivianos, que el 21 de febrero dijeron no a la modificación de la Constitución, que dijeron no a la repostulación de Evo Morales el 2019. Y por supuesto, Javier, que esto es político, nunca se ha escondido. ¿Por qué estigmatizas a la política? Tú tienes a la política, estás acusando a este movimiento ciudadano de que está siendo político, de que hay trasfondo político. Ustedes son los que le están engañando a la gente. Pero mira, yo te he dejado hablar, y yo espero que tengas el mismo respeto y que me dejes hablar. Y no te estoy insultando. Desde que empiezas a insultar, yo ya no te tengo mucho respeto, te cuento. ¿En serio? Sí, no, yo nunca te he insultado, porque vuelvo a decir, a ver si lo educas, el transfugio es un delito ético, pero ¿no es cierto? No es un delito que tenga algún tipo. Definir aquí las cosas. Pero ¿me permites hablar? No hay que actuar con esa soberbia. ¿Me permites? ¿Yo, el soberbio? O sea, yo estoy haciendo una expresión ciudadana. La ciudadanía, Javier, lee adecuadamente lo que se ha expresado. Si tuviera al frente una persona que no ha sido candidato en ningún otro partido, con todo respeto le daría la palabra. La ciudadanía, hermano, le ha dicho no, Evo Morales no va a ser candidato el 2019. Más bien deberían apurarse a buscar otro candidato. Y te vuelvo a decir, en el punto en que me has cortado, ¿por qué estigmatizas la política? ¿Por qué estigmatizas el hecho de que, sí, esto es un movimiento político, hay una expresión política? ¿Y lo político qué es? Estamos rechazando la vulneración de la Constitución Política del Estado. Estamos oponiéndonos a un fallo de un tribunal constitucional espurio, deleznable, hermano, que se pasa por el foro 2.6 millones de decisiones individuales. Mi pregunta era ¿cómo lo haces? ¿En las calles o en los tribunales? Pero porque por favor, creo que hay caminos en los la tribunales. Ciudadanía, o sea, cuando conoce el fallo del Tribunal Constitucional el 28 de noviembre, 3 días antes de un proceso electoral, ¿no es cierto?, habilitando espuriamente a Evo Morales y Álvaro García Linera como candidatos, la reacción ciudadana fue rechazar a ese proceso, porque no le han dejado, no es verdad, Susi, o sea, que este haya sido un proceso de consulta, que hayan mandado el código. O sea, evidentemente la mayoría parlamentaria del movimiento al socialismo aprobó la Constitución. Álvaro García Linera dijo cuando lo aprobó, o sea, se acabó el debate, está aprobado, esto es irreversible. Y fíjate cómo Evo Morales más bien le está sacando las castañas este error político a Álvaro García, porque hay que decirlo también públicamente, Álvaro García como presidente en ejercicio es el que aprobó este código del procedimiento penal. Pero Javier, perdón Carlos, tú me estás diciendo que la oposición no ha aprobado nada del Código Penal, es que eso no es cierto. Yo
creo que es un debate que deberían resolverlo con los parlamentarios y que ellos... Bueno, porque yo he escuchado mucho... Pero no me puedes decir que no es cierto, Carlos. No. Lo que o sea, yo aquí las cosas las apunto las dejaremos en duda, en el sentido de que ha habido una participación y que la ciudadanía... Javier, sería bueno que la Asamblea pueda hacer una exposición de cuántos votos hubieron por cada uno. Entre 80 y 90%. Si tú le hacías seguimiento... Y esto porque yo no me invento acá las cosas ni nada de aquello, no. Si tú le hacías conocer que no ha habido un debate transparente, que no ha habido una adecuada participación. Si tú le haces un seguimiento, no al conflicto anterior, solo al Twitter de diputados, te vas a dar cuenta que el debate sobre el Código Penal se ha sostenido y que entre el 80% de los votos y el 90% de los votos por artículo ha participado la oposición. Ahora, la anterior semana teníamos un analista, Jerko Illich, no precisamente fan del MAS, que indicaba que la oposición no había leído. Pero ¿cómo va uno levanta la mano sin leer? Más todavía cuando hace oposición. Es que ahí, discúlpame, yo no me estoy inventando nada. Yo tampoco me estoy inventando. Sería bueno que Javier pueda debatir con un diputado de oposición y que puedan poner en claro cómo es la participación. Lo que vuelvo a decir es, yo me remito a la expresión ciudadana. La expresión ciudadana el 21 de febrero ha dicho Evo Morales no va a ser candidato el 2019, pero déjame terminar. Y por supuesto, querido hermano, o sea que tenemos una crisis de justicia, lo ha reconocido el propio presidente, pero el camino que han elegido, ¿no?, de imponer un código, de no socializarlo adecuadamente, si lo ha reconocido Javier, hemos cometido el error de no socializarlo, ha habido un proceso de no socialización adecuado, y eso tampoco es un invento. El punto es que sí, o sea, el estigmatizar la política, el querer tratar de descubrir que aquí hay un trasfondo político, no hay ningún trasfondo. La ciudadanía se ha expresado con toda claridad. Evo Morales no va a ser candidato el 2019. Entonces, a partir de eso, porque hay una decisión ciudadana, porque lo prohíbe la Constitución y el ciudadano se ha expresado. No va a ser candidato el 2019. Carlos, Iván, ya para cerrar el bloque, tenemos que despedirnos de esta reforma. Hay posibilidad de gestionar en el corto plazo un código penal, porque estamos hablando de dos temas distintos, ¿no? El tema de la abrogación del código, que creo que en esta mesa se ha reconocido que ha sido parte del asunto de discusión, pero no la discusión de fondo. Carlos indica que la discusión de fondo es el 21 de febrero, ¿no es cierto? Pero el que pagó es el código. Sí. En lo que se anota, lo que pagó es el código, ¿no es cierto? Entonces, en el código habían, pues, cosas que en la parte procedimental no podemos dejar de anotar, para la gente que nos ve, para la gente que nos sigue, facilitaba muchísimos procesos. Entonces eso se ve relegado. Ahora, como jurista, ¿tú ves la posibilidad de que esta reforma judicial que contribuya a una transformación de la justicia real, porque si tienes a un instrumento ahí, pueda hacerse en el corto plazo, o ya nos olvidaremos del sueño de los justos? Mira, yo creo que lo que decía, el tema del aborto y temas estructurales, año electoral, difícil. Habría que dividir el penal del procesal. Y si asumimos que el procesal tiene cosas buenas y cosas positivas, tal vez podría entrar un debate con una crítica constructiva del país, de mejorar, de quitar y despejar cualquier duda en lo inmediato a tratamiento parlamentario. Eso puede ser un camino, pero yo te vuelvo a plantear el tema, y creo que ya lo hemos reconocido todos en esta mesa. El código ha pagado los platos rotos de un debate que es muy anterior, que no tiene que ver con el código. El tema que se ha planteado en esta mesa es que el 21 de febrero tiene una implicancia política que el Tribunal Constitucional en la sentencia 87-2017 no ha terminado de resolver. Y lo que yo he planteado es que eso se arregla en los tribunales, no en las calles. Para ser preciso, existe el recurso de avocación, existe la modulación de sentencias, existe la Comisión Interamericana. Creo que hay una institucionalidad que hay que proteger. Creo que esto significa también otro escenario para el país. Habiendo asumido que estamos en una crisis de justicia penal tan fuerte como la que tenemos ahora, se nos vienen temas en la agenda del sistema penal muy importantes. El primero, nosotros tenemos que empezar a responderle al país, a la ciudadanía, esta crisis de corrupción, de retardación de justicia, de detención preventiva sin un código. ¿Se puede hacer esto? Pero por supuesto que sí. Y te digo cuáles son los caminos que tienes. Tienes una institucionalidad en el Ministerio Público que va a cambiar pronto.
el mes de octubre va a haber un cambio en el fiscal general. Y dentro del Poder Judicial, yo, a diferencia de muchos, creo que tenemos que darle un tiempo. Se le ha dado 100 días a todas las personas, a ese Consejo de la Magistratura. La carrera judicial va a ser un camino que marque estos cambios. No podemos pensar que 2 años la gente va a estar sin justicia penal. Construir desde donde estamos ahora, lo pongo sobre la mesa, debería ser un esfuerzo muy serio de toda la ciudadanía. Coincido, son los ciudadanos los que tenemos que dar respuestas y tenemos que entrar a un debate mayor. Estuvimos en la UMSA en un debate muy interesante, primera vez que veo a tanta gente viendo el debate. Sigamos con ese debate. Vamos a construir más justicia, más institucionalidad si seguimos con este debate. No dejemos que se muera este debate del código. Yo creo que tenemos que seguir con esto y ojalá que tengamos el procesal este año. Eso sería ideal. Me tengo que ir a un corte. Quédese con nosotros en esta casa No es Hotel. Volvemos a la salida. Esta casa no es hotel, un intenso debate esta noche en el programa y quiero ir ya lamentablemente a la salida a ver qué mensaje nos dejan nuestros analistas, cuál es la conclusión de cada uno de ellos. Iván, quiero empezar contigo. ¿Cuál es la conclusión que le das al programa? Se ha visto la verdad. Esto no era un debate del código, era un debate del 21F y me parece bien que aclaremos las posiciones. Ahora ya todos tenemos que seguir ese camino de construir una mejor justicia penal y ya se han aclarado muchas de las figuras, de las posiciones. Hay tranquilidad en la población y creo que tenemos que seguir adelante en construyendo un nuevo sistema penal en los próximos, espero, meses y no años. Carlos, una conclusión. Mira, yo creo que en el trasfondo de todo esto es que la ciudadanía le ha perdido confianza al presidente Morales. El presidente Morales dijo, cuando estábamos en plena campaña del 21 de febrero, dijo que él iba a respetar los resultados del 21 de febrero, que se iba a ir a su casa, no vamos a dar un golpe de Estado, dijo. Y el presidente Morales no ha respetado su propia palabra. ¿Qué es lo que dijo la ciudadanía? No queremos modificación del texto constitucional y no queremos que Evo Morales sea candidato. Y lo ha dicho, hermano. Evo Morales ha dicho, quiero saber si me quieren o no me quieren. La ciudadanía, 2.6 millones de ciudadanos, le ha dicho no, no queremos. No queremos que Evo Morales sea candidato a la presidencia. ¿Y sabes cuál es el problema detrás de todo esto? Para vos no hubo el escándalo Zapata, ¿no? El fondo de todo esto es que si vamos a una elección con el movimiento al socialismo, con Evo Morales como candidato, o sea, no hay ninguna garantía, hermano, de que Evo Morales respete los resultados del 21 de diciembre del 2019, porque no ha respetado la Constitución que él mismo ha aprobado, ha vulnerado su propia palabra. Me voy a ir tranquilo, ¿no es cierto? Álvaro García Linera ha dicho, no vamos a permitir que ningún cachafaz viole la Constitución. ¿Qué es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional? Ha vulnerado la decisión. El 256 y ha aplicado el bloque de constitucionalidad. Tienes toda la razón, este no es un debate jurídico, este es un debate político. La ciudadanía, porque cuando va con un voto a expresar su posición política, y su posición política ha sido... Evo Morales no va a ser candidato en 2019. Entonces, sobre ya la lo parte, ha dicho. Eso, Carlos, y eso es lo que tienen sobre la parte respetar. jurídica, ¿qué conclusión? Pero cortito, Carlos, por favor, es conclusión. Que yo creo que el código está muerto porque estamos en un proceso electoral y que evidentemente tiene que ser plural, participativo. Hay que pensar en después de las elecciones 2019 porque es el movimiento al socialismo que ha politizado todo esto. Ellos han dicho... Susi, la elección del candidato lo vamos a hacer el 2019, todos hemos quedado el 2019, y no, el 28 de noviembre no, Evo Morales va a ser candidato. Sobre el código, Carlos, te estaba preguntando, pero bueno, ya está. Es que el punto es trasfondo político. ¿Tu conclusión? Bueno, primero de que el debate, para mí sí ha sido un debate del Código Penal todas estas semanas, decir de que tantos médicos en paro, las iglesias con sendos pronunciamientos, mucha gente en huelga de hambre, era porque lo apoyaba a Samuel Doria Medina o Tuto Quiroga, me parece una tomadura de pelo.
El debate sí ha sido del código y en profundidad. Muchos abogados han opinado, las organizaciones sociales han profundizado, sin ser abogados, el debate jurídico y se ha debatido el código. El resultado es que el día de hoy empieza la abrogación de ese código y en los próximos días la Asamblea Legislativa lo termina de abrogar en 2 o 3 días más. Por lo tanto, ha concluido el debate del Código Penal y se verá pues si se lo hace en 3 meses más, en 6 meses o en un año. No hay ningún apuro ni ninguna necesidad de hacer esto a la rápida. Pero lo que está claro es de que la oposición queda como malherida porque le estás quitando su bandera de lucha. Y lo que están tratando de hacer ahora es vestirse de ciudadanos de a pie, vestirse de ciudadanos. Tanto habla Carlos Cordero de la ciudadanía, la ciudadanía. Si en una sola elección tú hubieras demostrado que la ciudadanía te apoya, te podría creer, pero nunca. Es más, el partido por el que has candidateado ha sacado muy mala votación. Entonces, querer venir a decir que no, ahora la ciudadanía está conmigo, yo represento a la ciudadanía, yo soy la ciudadanía, es pues cuando menos un engaño a la población. Y lo que está claro es de que van a querer ahora sacar a la gente a las calles, radicalizar sus protestas con el único afán de desestabilizar al gobierno del presidente Evo Morales. Y eso me parece una irresponsabilidad política. Bueno, les quiero agradecer a los tres por haber estado esta noche con nosotros. Una invitación a la rápida por la declaración de hoy. Postergamos nuestro programa de las Naciones Unidas. Me quiero disculpar con el embajador Llorenti, la embajadora Sucso y el analista Gramont, a quienes tendremos la siguiente semana en la mesa de esta casa, nuestro hotel. A ustedes muchas gracias por haberme acompañado esta noche, como todos los domingos. Quédese con la programación de ATV. Sigue Deporte Total. Muy buenas noches. Hotel.